La imagen reflejaba su derrota, sentado frente a un escritorio, con vendas en ambas manos y un pie. Héctor Luis El Güero Palma Salazar era presentado ante los medios. Las fotos se registraron cada gesto de dolor de uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, que fue detenido por casualidad. Un día antes la avioneta en que viajaba había caído en la zona montañosa de Nayarit, en el occidente de México. Fue rescatado pero no pudo escapar del ejército, que lo capturó el 22 de junio de 1995. Desde entonces permaneció en prisión, e incluso en 2007 fue extraditado a territorio estadounidense. El Güero Palma ya cumplió su condena en Estados Unidos y este miércoles fue entregado a las autoridades mexicanas en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Hasta el momento no está claro si volverá a ser encarcelado en México. La Procuraduría, Fiscalía General de la República, PGR, revisa si el capo tiene pendiente algún proceso judicial. Sin embargo, medios locales informaron que Palma Salazar sería enviado a una prisión federal de máxima seguridad. La información no fue confirmada ni desmentida por las autoridades. La Procuraduría, Fiscalía General de la República, PGR, dice que investiga si el capo tiene procesos judiciales pendientes. Palma Salazar solo cumplió 9 de los 16 años de prisión de su sentencia. La Embajada de Estados Unidos en México dice que la liberación es por su buena conducta durante el encarcelamiento. Es algo muy distinto a su vida en libertad, cuando se le consideró uno de los narcotraficantes más violentos en los años 80 y 90, su período de apogeo. La tradición Héctor Palma Salazar es originario de la Noria de Abajo, una comunidad marginada del municipio de Mocorito, Sinaloa, en el noroeste del país. No está clara la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que fue a mediados de los años 50, otros la ubican en 1960. En lo que sí hay coincidencia es en la pobreza de su familia, así como también que el Güero solo terminó la educación primaria. Así, desde adolescente Héctor Palma empezó a robar autos y luego llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien para esa época era el mayor contrabandista de cocaína y marihuana de México. El padrino o el jefe de jefes, como se conocía a Félix Gallardo, lo contrató primero como sicario y después le encargó el tráfico de cocaína por Sonora. A su grupo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, la bautizó como el Cartel de Guadalajara. Con el capo también colaboraba otro gatillero, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Pronto los dos jóvenes se hicieron amigos cercanos. El empleo en la organización no duró mucho. El periodista Juan Vélez Díaz señala que el Güero se quedó con un cargamento de droga, y entonces su jefe le acusó de traición. La venganza de Félix Gallardo es uno de los episodios que más se repiten en la biografía de Palma Salazar. Venganzas. La historia dice que el padrino contrató a un apuesto venezolano, conocido como Rafael Clavel Moreno, para que sedujera a la esposa de Palma Salazar. Cuando cumplió su propósito, el personaje asesinó a la mujer y envió su cabeza a El Güero. También asesinó a sus dos hijos, a quienes, según la leyenda, arrojó desde un puente en Venezuela, recuerda Vélez Díaz. En respuesta, Héctor Palma ordenó la muerte de 6 familiares del jefe de jefes, entre ellos su suegra. Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 y meses después uno de sus socios, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, dejó la cárcel por unos días para repartir el imperio de su amigo. El periodista Jesús Blancornelas, fundador del semanario Z, contó una versión de lo ocurrido en el evento. A Palma Salazar le correspondió el control del tráfico en San Luis Río Colorado, Sonora, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Su socio Guzmán Loera heredó el negocio en Tecate, Baja California. Los hermanos Arellano Félix se quedaron con Tijuana, una de las zonas de mayor tráfico de drogas en la frontera norte de México. Pocos meses después del reparto, el Chapo y el Güero trataron de quedarse con esta ciudad, y empezó entonces una guerra que concluyó en 2009. Cartel de Sinaloa. De este largo conflicto surge la fama de violencia que sigue a Palma Salazar. A El Güero se le acusa, por ejemplo, de ordenar el ataque a la discoteca Cristines en el balneario de Puerto Vallarta, Jalisco, donde murieron 10 personas. En el lugar se encontraban los hermanos Arellano Félix, quienes escaparon de la agresión. Entre 1991 y 1993 la banda de Palma Salazar protagonizó varios enfrentamientos armados en el centro de Culiacán, la capital de Sinaloa. El narcotraficante también es acusado de ordenar la muerte de la activista Norma Corona Salazar.
El crimen originó el nacimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. En la guerra contra sus enemigos el Güero reunió a su amigo Guzmán Loera, y también a otros jefes de narcotráfico como Ismael Zambada García, el Mayo y el Azul, que se sumó a Bando. La unión de ellos es el antecedente de lo que ahora se conoce como el Cártel de Sinaloa, el más poderoso de México y uno de los más grandes del mundo. ¿Futuro? Pero su carácter violento, Vélez Díaz cuenta que su mirada reflejaba dolor, rabia. No es el único rasgo de Palma Salazar. También la ostentación. Las armas del narcotraficante, por ejemplo, estaban cubiertas de oro y las cachas con brillantes. También les añadía la figura de una palmera, elaborada con esmeraldas. Fue una de esas armas la que facilitó su captura. Los militares que entraron a la casa donde convalecía tras el accidente aéreo identificaron al capo por su pistola dorada y su sello personal. El Güero fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, donde estaba recluido su amigo el Chapo Guzmán, quien se fugó del sitio en enero de 2001. En 2007 Palma Salazar fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de drogas y le permitió obtener una sentencia reducida. No está claro su destino en México, donde ya cumplió la sentencia por delitos contra la salud por la que fue encarcelado. El Güero Palma es el segundo líder de un cartel de narcotráfico que es liberado de una cárcel estadounidense. El primero fue Francisco Arellano Félix, quien salió de prisión en 2008. 5 años después fue asesinado. Con la captura de Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, capos que cambiaron la historia del narco en México, salieron a escena criminales más violentos y ambiciosos. En esa nueva generación criminal aparecía Joaquín El Chapo Guzmán, quien era allegado al narco de Narcos, pero en su ascenso al control de la venta y producción a las drogas estaba el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, sobrinos del llamado Padrino. Guzmán Loera no estaba dispuesto a perder el mando y desató una guerra entre cárteles, por lo que buscó aliados para poder quitar del camino a los familiares de uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. Fue así que conoció a Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma, hombre que se ganó la confianza del Chapo por sus antecedentes como sicario. El nuevo socio del popular narcotraficante se incorporó al tráfico de drogas como pistolero de Félix Gallardo, pero su amistad con Guzmán Loera fue suficiente para traicionarlo y comenzar una guerra brutal contra los Arellano Félix. Sus otroras compañeros sufrieron el sadismo y la violencia del Güero Palma, a quien se le adjudica la balacera en la discoteca Cristina de Puerto Vallarta y otros atentados contra los integrantes de la organización criminal con sede en la frontera norte. Para tratar de eliminar al grupo de Guzmán Loera, los Arellano Félix planearon una venganza contra Palma Salazar. Por petición de Félix Gallardo se contrató al venezolano Rafael Clavel Moreno, quien se encargó de enamorar a Guadalupe Leija, esposa de Palma Salazar. El criminal sudamericano se llevó a la mujer y a los hijos del capo a Venezuela, pero su plan no era formar una familia. La indicación de los Arellano fue contundente: debía asesinarlos. Clavel Moreno cumplió el contrato y decapitó a la esposa del Güero. Su sadismo lo sobrepasó al enviar en una hielera la cabeza de Leija. A los hijos del narcotraficante los lanzó desde un puente, grabando el momento para que el video fuera visto por el socio del Chapo. Contrario a lo esperado, Palma Salazar incrementó su furia y realizó matanzas contra los Arellano Félix. Clavel Moreno fue detenido en Venezuela y posteriormente asesinado en la cárcel. Palma Salazar siguió al servicio de la organización criminal del Chapo, pero en 1995 un accidente aéreo casi termina con su vida. El percance originó su detención, ya que ingresó a un hospital en Zapopan, Jalisco. Al verlo vulnerable, las autoridades aprovecharon para detenerlo. Héctor fue llevado al penal de Puente Grande, prisión que ya alojaba a su socio. Ambos planearon fugarse de la cárcel, pero solo Guzmán Loera lo logró. Palma Salazar fue extraditado en 2007 a los Estados Unidos por sus cuentas pendientes con el gobierno de ese país, donde permaneció hasta 2016, cuando fue deportado a México. A su regreso a nuestro país fue ingresado al penal del Altiplano, donde cumplirá una condena de 16 años por traficar cocaína. Más información en el blog del narco.com.